El sentimiento es lo que yo siento y la emoción lo que Lo que quema, Mabel, se nos fue Mabel. Bueno, ¿alguien más tiene alguna diferencia entre sentimiento y emoción? ¿Lo diferencia de alguna manera? Pues yo pienso que sentimiento, emoción es como la forma en que se muestra, digamos. Sentimiento es algo que yo puedo tener ahí internamente, y emoción es la forma en cómo lo muestro externamente. Bien, muy bien. Vamos con otra persona más que El, el, es sen- que el sen- sí. el sentimiento puede ser duradero y la emoción puede ser corta, Es así, porque comparto la idea. yo puedo tener una emoción de felicidad ahorita, pero mi sentimiento de amor es duradero. Ujú, exactamente. Todos Sí. tienen la razón y la diferencia que hay entre las emociones y los sentimientos es que las emociones son innatas. Todos nacimos con las emociones porque nos permiten adaptarnos al medio, nos permiten pues generar esa adaptación. Entonces, por eso acá está la ira, la alegría, la tristeza, el asco, el miedo y el asombro. Estas emociones nadie nos las enseñó. A un bebé nadie le enseñó a sentir felicidad, nadie le enseñó a sentir ira, nadie le enseñó a sentir tristeza. Ellos como un proceso biológico, nosotros como un proceso biológico, lo traemos desde el nacimiento. Entonces, las emociones, nunca podemos evitar las emociones, nunca podemos ocultar las emociones, porque es como el sueño, pues generalmente tenemos que dormir porque es un proceso biológico vegetativo que necesitamos para la vivencia del ser humano. Entonces, las emociones hacen parte como de ese paquete del ser humano con el que también nacimos y que necesitamos. Ya los sentimientos tienen un proceso psicológico superior más complejo. Es decir, cuando hay una emoción de ira, en principio, voy a sentir una cantidad de cosas que ya hablaba ahorita, que es lo fisiológico. Entonces, voy a sentir que me tiemblan las manos o voy a sentir algo en el estómago, voy a sentir gastritis. Todos tenemos diferentes formas de expresar las emociones a nivel fisiológico. Cuando tenemos esa emoción, cuando tenemos mucha ira, pues si es contra una persona, esa emoción se nos va a convertir más adelante en un sentimiento de odio, de frustración, de irritarnos, de cada vez que vamos a esa persona, pues generar esas emociones. Y esos sentimientos, o sea, el odio, nosotros no nacimos odiando a nadie. O sea, es decir, el ser humano no nace con el odio hacia ninguna persona, sino que a través de unas experiencias y de unos acontecimientos que tenemos en nuestra vida, pues empezamos a crear esos sentimientos. Entonces, la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción es innata, la emoción viene con nosotros, esa no la podemos evitar y esa nadie la enseñó, pero el sentimiento sí se crea a través de unas experiencias. Por eso cuando hablamos de inteligencia emocional, no estamos hablando de no sentir emociones, de no tener emociones, de ocultarlas, de es que usted porque siempre está de mal genio, usted no puede estar de mal genio, usted no puede tener ira. No, si nosotros tenemos ira, lo que debemos hacer es aprender unos pasos para controlarla, que es lo que nos enseña la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va a venir entonces a enseñarnos cómo esas emociones las podemos gestionar y las podemos controlar, para que cuando se nos convierta en un sentimiento, pues no se nos convierta en un sentimiento negativo que nos pueda llevar a estrés, que nos pueda llevar a problemas gastrointestinales y a todas estas enfermedades que nos traen también las emociones mal gestionadas. Entonces, esa es la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Acá, entre emoción y sentimientos, tenemos los pensamientos. ¿Y por qué? Porque los pensamientos son los que manejan nuestra conducta en el medio en que nos rodeamos. Es decir, si yo tengo mucha tristeza, y mis pensamientos, digamos, en este momento que lo ponemos con el COVID, si tengo mucha tristeza porque estoy en la casa, porque estoy encerrado, y fuera de eso mis pensamientos son negativos frente a esa emoción, pues entonces se va a crear un sentimiento de preocupación, de incertidumbre, y estos sí van a ser perduraderos. Pero si por el contrario, si tengo la emoción de tristeza, pero mis pensamientos pasan a ser positivos, es decir, si aprovecho esta situación como un momento que probablemente muchos hemos querido en algún tiempo y es qué rico un año sabático, qué rico estar en la casa, qué chévere las vacaciones. En algún momento todos hemos querido eso.
pero ahora como nos encontramos obligados a estar en la casa y a estar en este momento de aislamiento, entonces pues nuestros pensamientos ya no son tan positivos, sino que al contrario se convierten en un poco negativos. Entonces, esa es la tarea que tenemos frente a nuestras emociones y es gestionar esos sentimientos positivos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos del colon? ¿Cuántos de nosotros sufrimos de estrés? ¿Cuántos de nosotros sufrimos de migraña? Todos esos síntomas fisiológicos, el cuerpo de alguna manera está diciendo, hay algo que pasa y necesitamos prestarle atención. Todas nuestras emociones, por ejemplo, el estrés, cuando tenemos mucho estrés se genera mucho cortisol en el cuerpo, que es una hormona que va a generar problemas gástricos muy altos. Cuando el cortisol llega a las vías digestivas, pues empieza a generar jugos gástricos en mayor medida. Entonces, si todo el tiempo estamos estresados, pues imagínense cómo estará nuestro sistema gastrointestinal todo el tiempo. Y así con todas las otras emociones. Por ejemplo, la felicidad nos genera mucha dopamina, nos genera mucha serotonina, que son esas emociones que nos hacen sentir felices. Digamos que el cuerpo humano trabaja a través de esas emociones. Nuestra gasolina son esas emociones que nos hacen generar unas hormonas a nivel interior del cuerpo. Entonces estamos felices, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, vamos a tener también pensamientos positivos. Pero por el contrario, si estamos estresados o si estamos tristes, la depresión, por ejemplo, que hoy en día se ha convertido en una de las enfermedades número uno a nivel mundial de enfermedades mentales, es una emoción que no hemos aprendido a manejar. Que sí, que en muchos casos tenemos herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de familia que han sufrido de depresión y la hemos heredado. Pero en otros casos no se sabe, no hay un familiar que tenga depresión y nosotros empezamos con esos síntomas de depresión y cada vez se van exacerbando más y cada vez no quiero salir de la casa, no quiero hablar con nadie, lloro mucho, no como. Hay unos síntomas que son específicos de la depresión. Entonces, la depresión también es una emoción que no se ha manejado bien y que nos ha generado unos desgastes a nivel hormonal, como lo decía ahorita, frente a esas sustancias que se generan a nivel interior del cuerpo. Entonces, bueno, hasta acá ya hemos entendido un poco qué diferencia hay entre emociones y sentimientos. Sí, Listo, perfecto. Entonces, ese es como el primer paso. Primero identificar lo de la emoción y lo de los sentimientos. Para poder hablar de la inteligencia emocional, pues Garner nos dice que hay 7 tipos de inteligencia. Entonces está la inteligencia musical, la inteligencia cognitiva, la inteligencia deportiva, la inteligencia matemática, la kinestésica. Hay muchos tipos de inteligencia. Tenemos que saber a cuál de esos tipos de inteligencia nosotros pertenecemos. Hay muchas personas que no somos buenos cantando, no somos buenos componiendo porque no tenemos esa inteligencia musical. Otros que son muy buenos deportistas tienen la inteligencia deportiva. Entonces, depende de las capacidades y las competencias que nosotros tengamos, podemos estar en uno de esos tipos de inteligencia o podemos también tener varios tipos de inteligencia. Lo que pasa con la inteligencia emocional, que hace parte de esas 7 inteligencias emocionales, de esas 7 inteligencias de las que nos habla Garner, es que la inteligencia emocional la podemos trabajar. Es decir, yo no puedo decir que yo no tengo la competencia de ser inteligente emocionalmente, no. Si yo me esfuerzo, si yo genero ciertos cambios y puedo empezar a gestionar mis emociones y puedo convertirlas en buenos pensamientos, pues podré empezar a escalar para poder llegar a ser inteligente emocionalmente. En este momento que estamos viviendo en nuestras casas, quizás nos hemos dado cuenta que las emociones tienen un papel muy importante en nuestras vidas y que si nos estresamos con nuestra pareja, que si nos estresamos con nuestros hijos, que si estamos todo el tiempo de mal humor, pues esto va a generar muchas tensiones a nivel interior de la familia. Entonces, pues no va a generar espacios acogedores, que es lo que en este momento necesitamos, que pues la familia se convierta en un espacio abrigador, en un espacio afectivo, que cuando salgamos de todo esto, si Dios quiere, pues podamos decir, qué bueno fue haber compartido con mi familia y no, Dios mío, no me los aguanté o quizás quiero el divorcio o todo lo que se puede presentar a nivel de lo que es
este aislamiento. Nosotros no estamos preparados para estar en el aislamiento, entonces apenas nos estamos adaptando. Y recuerden que esas emociones se adaptan al medio en el que estamos. Entonces, no desde la primera semana, entonces ya fuimos inteligentes emocionalmente y ya empecé a gestionar todos mis sentimientos, sino que es un proceso. La inteligencia emocional no se consigue en una, en 2 semanas, en un mes, sino que hay que empezar a trabajarla y a gestionarla porque es bastante compleja y pues tiene una cantidad de redes que nos llevan a ser inteligentes emocionalmente. Entonces, dentro de ese engranaje de la inteligencia emocional encontramos la conciencia social, el autoconocimiento, las relaciones sociales y la autorregulación como pilares que nos van a ayudar a escalar hacia este concepto de inteligencia emocional. Cuando hablamos de la autoconciencia es qué tanto nosotros conocemos nuestras emociones. Entonces, yo conozco cuál es mi conducta cuando tengo ira, es decir, yo conozco que me da ira y sé cuáles son todas mis reacciones fisiológicas, pero sé cómo reacciono frente a esa emoción. Es decir, yo soy de los que me da ira y no me importa nada y reacciono emocionalmente, impulsivamente, que es el papel de las emociones. Digamos que, por ejemplo, los animales, ellos reaccionan impulsivamente porque ellos no tienen desarrollada la parte prefrontal, que es la que nos genera como ese filtro para poder gestionar de alguna manera ese sentimiento, esa emoción. Entonces nosotros debemos conocernos, tener esa autoconciencia de cómo reacciono, de qué siente mi cuerpo y de qué momentos o situaciones me generan algún tipo de emoción que más adelante se va a convertir en sentimiento. El otro punto es la autogestión y es el autocontrol. Muchas veces a nosotros nos han dicho, ay, controle su mal genio, controle su ira, controle su forma de ser, contrólese, contrólese. Resulta que esto de autocontrolarnos puede que sea difícil y puede que sea un poco complejo cuando iniciamos con el tema de la inteligencia emocional, pero a medida que nosotros empezamos a gestionar, así sea una sola emoción, si yo tengo mucha ira y empiezo a generar algunas pautas de respiración, de autoconciencia, es decir, hago uso de ese filtro que nos ha dado la raza humana, que es la parte prefrontal y todo el cerebro más desarrollado, el cerebro emocional. Si hago uso de eso, pues de alguna manera empiezo a tener algún autocontrol emocional. Nosotros en las casas podemos empezar a intentar hacerlo con una de las tantas emociones. Entonces, cuando tengo mucho estrés, porque alguna cosa, o en este momento durante el COVID, todo me puede estar generando estrés. Entonces, cuando tengo mucho estrés, voy a parar un momento y voy a decir, ¿por qué esto me está generando estrés? Y voy a empezar a hacer ese proceso de autoconciencia para poder llegar a un autocontrol emocional, que es lo que necesitamos. El otro es la adaptabilidad. Entonces, la adaptabilidad, lo que decía al principio, es como nosotros nos empezamos a adaptar a todo lo que está pasando. Entonces, ya no puedo salir a la calle, ya tengo que estar todo el tiempo en la calle y tengo que gestionar una cantidad de tareas que son las que tiene el hogar. Entonces, si tengo que hacer todas las labores de la casa, si tengo que trabajar, si tengo que estudiar, si tengo que cuidar a los niños, pues resulta que si esto no se gestiona bien al final del aislamiento, al final de esto, vamos a presentar muchos problemas de trastornos mentales que van a ser a raíz del COVID-19. Incluso ahorita, pues hay muchas situaciones y estamos en alerta amarilla por violencia intrafamiliar, por maltrato infantil y por una cantidad de maltratos a nivel familiar que se han ido, que han sido muy evidentes durante este aislamiento. Entonces, ¿por qué nosotros no nos aguantamos a nosotros mismos si estamos con nuestra familia, si estamos con nuestras personas más cercanas? Entonces hay que empezar a mirar y hacer una autoconciencia también de eso. Y pues el proceso de adaptabilidad del que hablábamos. La capacidad de triunfo se refiere a cuando yo soy capaz ya de controlar esa emoción. Y cuando puedo controlarla, entonces ya puedo tener una capacidad de triunfo frente a esa emoción que me ha controlado. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones y no dejar que ellas nos controlen a nosotros. Cuando las emociones son las que nos controlan a nosotros, pues ya vemos que es donde se presentan todos estos estados de maltrato a nivel intrafamiliar, de todo lo que acabábamos de hablar. Y la actitud positiva, yo creo que toda la vida y en todas partes hemos escuchado, hay que tener una actitud positiva, hay que ser positivos, piense positivo. Pues resulta que esto no es solamente un cliché de pensar bonito, de pensar bien, sino que cuando somos positivos, nuestra conducta
a nivel humana, es decir, si yo tengo un pensamiento positivo, nuestro cuerpo va a reaccionar frente a ese pensamiento positivo. Es decir, si yo en este momento que estamos en el COVID, en este momento de aislamiento, trato de cambiar todos esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, pues probablemente me voy a sentir mejor. Y me voy a sentir mejor, ¿por qué? Porque como les hablaba en la diapositiva anterior, hay unos procesos hormonales que interfieren. Entonces, cuando yo pienso que las cosas van a estar mejor, cuando yo veo eso como una oportunidad para compartir, cuando yo sé que estamos en un momento transitorio y que pues más adelante vamos a estar recordando esto y ojalá que lo recordemos muy bien, entonces empiezo a generar dopamina y empiezo a generar hormonas que me van a hacer sentir bien. Pero por el contrario, si no lo hago, si mantengo esa actitud negativa todo el tiempo, adicional de que voy a estresarme, voy a generar cortisol y voy a crear todo un torrente hormonal que me está atacando, pues también eso se va a ir a mi familia. Cuando hay alguien negativo en nuestra familia, pues todos sabemos que es muy complicado porque esa negatividad también se transmite, así como el ser positivos también. Entonces, para la autogestión es muy importante tener esa actitud positiva. Otro de los pasos es la conciencia social. Entonces, para ser inteligentes emocional ya hemos visto que tenemos que manejar nuestras emociones, conocerlas, autogestionarlas a través de estos pasos, pero también la conciencia social nos invita a ser inteligentes emocionalmente. Es decir, yo no puedo creer que si solo conozco mis emociones y me autocontrolo a mí mismo, entonces ya estoy siendo inteligente emocionalmente, porque somos seres sociales y todo el tiempo estamos compartiendo con otras personas. De hecho, hay algunos experimentos de hace mucho tiempo de niños que nunca tuvieron contacto social con nadie y nunca hubo un desarrollo, eh, digamos, normal dentro de su proceso evolutivo. No aprendieron a hablar, no aprendieron a tener ningún contacto, no aprendieron a caminar. Es decir, nosotros necesitamos de ese contacto social para poder también desarrollarnos. Entonces, como necesitamos de ese contacto social, de esa conciencia social, en este caso para la inteligencia emocional, debemos tener unos pasos que son la empatía, y la empatía pues hemos escuchado que es ponernos en los zapatos del otro. De cierta manera, la empatía es cuando yo veo que, digamos, en el hogar, cuando yo veo que mi esposo está muy estresado por alguna cosa y de alguna manera, entonces yo puedo sentir ese estrés que él tiene, puedo hacer uso de las neuronas reflejo, las neuronas espejo, que es la capacidad de yo entender las emociones del otro, de saber que el otro está de mal genio. Entonces, si sé que está de mal genio en ese momento, entonces trato como de retirarme un poco y en ese momento no hablar, porque sé que vamos a generar unas discusiones que se van a elevar cada vez más alto. Entonces, la empatía es reconocer esas emociones en la otra persona. Y cuando yo reconozco esas emociones en la otra persona, puedo conocerla y empezar a generar ese autocontrol también. La conciencia organizativa, y es cómo yo organizo esas emociones que están o esos sentimientos que están alrededor mío. Es decir, si por ejemplo en la casa ahorita tengo muchas peleas, tengo muchas situaciones conflictivas, ¿cómo yo empiezo a autogestionar a partir de la autoconciencia y empiezo a organizar esas emociones? Es decir, si mi pareja está peleando mucho conmigo, entonces, bueno, respiro y me hago consciente de que estamos en un proceso de adaptabilidad, de que si voy a pelear, pues entonces se van a desorganizar más esas relaciones sociales, y empiezo a organizar un poco eso. Cuando tenemos autocontrol de nuestras emociones, nos es un poco más fácil ya empezar a conocer las emociones de los demás y a partir de ahí, pues trabajar. La otra es la gestión de las relaciones interpersonales, que es la relación que yo tengo con la otra persona. Hay uno de los puntos que es el liderazgo inspirador, y nosotros somos líderes en todos los escenarios de nuestra vida. Es decir, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con un grupo, con un grupo educativo, en todos los momentos de nuestra vida somos líderes, pero debemos, y cuando empezamos a ser inteligentes emocionales, debemos ser esos líderes que inspiran a través de esa inteligencia emocional. Entonces, cuando yo soy jefe y cualquier cosa me saca la piedra y cualquier cosa me saca de casillas, pues no estoy inspirando de ninguna forma esa inteligencia emocional. Pero si por el contrario, o bueno, no solamente en el estado laboral, sino en mi casa, si a mí cualquier situación también me saca de casillas, si no soy capaz de controlar ninguna situación, pues no estoy siendo un líder inspirador para esa inteligencia emocional.
El otro es la influencia de la influencia. ¿Qué tan influenciados o tan influenciables somos nosotros? Nosotros influenciamos a los demás, es decir, nuestras actitudes y nuestros comportamientos son un ejemplo para nuestros hijos, es decir, más adelante nuestros hijos van a poder tener una inteligencia emocional eh, que fue adoptada por los papás, o sea, nosotros o ustedes como papás han enseñado a sus hijos cómo reconocer una emoción, cómo poder también expresar esa emoción, o al contrario, cuando el niño está llorando, pues lo que ustedes o lo que suelen hacer muchos de los papás es gritarlo, es golpearlo y no entender esa emoción que se está teniendo. Hay hay una forma de poder controlar las emociones y hacerlas evidentes, y la habló una psicóloga hace mucho tiempo, y es crear el rincón de la felicidad en la casa. Entonces, para los más chiquitos, el rincón de la felicidad es un espacio que va a estar adaptado completamente para ellos. Entonces, cuando hay una situación de pataleta, de rabieta, una situación de estas que va a presentar una emoción exacerbada, se lleva al niño a ese rincón de la felicidad o a ese espacio de la felicidad. Y se le enseña que mientras esté ahí, pues va a estar tranquilo y va a calmarse un poco, que cuando salga de ese rincón de la felicidad, entonces ya va a estar tranquilo, que hasta que no esté tranquilo no puede salir. Eso también lo podemos hacer los padres. Recordemos que nosotros somos el ejemplo todo el tiempo de nuestros hijos, todo lo que nosotros hagamos, pues ellos también lo van a hacer. Muchos de nosotros tenemos falencias con la inteligencia emocional porque nuestros padres o las personas que eran esas figuras representativas durante la infancia no tenían inteligencia emocional o no sabían muy bien cómo controlar esa inteligencia emocional, y nosotros hemos heredado también muchas de esas situaciones. Entonces, qué importante también es la influencia, y más cuando tenemos hijos y cuando tenemos hermanos y cuando tenemos familia, poderlos influenciar a través de esa inteligencia emocional. La gestión de los conflictos, pues es como yo gestiono los conflictos, es decir, soy capaz de sentarme y hablar moderadamente cuando algo está sucediendo, o soy de las personas que de pronto empieza a tener una asimetría en la comunicación, y la asimetría en la comunicación es que si a mí me hablan duro, entonces yo voy a hablar más duro y voy a hablar más duro y más duro, y eso nos empieza a alejar más de la otra persona. Cuando empezamos a hablar tan duro es porque nos sentimos lejos de la otra persona. Entonces, esto es lo que genera los conflictos. Una buena gestión de los conflictos implica primero todo lo que ya hemos visto: la autoconciencia, la autogestión, la empatía, para poder entrar a gestionar de manera adecuada esos conflictos. El trabajo en equipo y la colaboración. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un equipo y un grupo, compañeros? Que el grupo es básicamente un grupo de personas eh, que tienen un objetivo en común. Y el trabajo en grupo para mí es cuando cada persona le aporta a ese objetivo, donde todos nos escuchamos, donde todos recibimos ideas y a partir de ellas pues trabajamos para un objetivo en común. Ujú, exactamente, muy bien. El equipo tiene una meta, tiene una función. Nosotros como funcionarios de la contaduría somos un equipo porque trabajamos todos dentro de ese engranaje para poder cumplir con esa misión de la contaduría general de la nación. Un grupo puede ser un grupo de personas en la calle, un grupo de habitantes, no tienen que tener ninguna relación directa. Entonces, esta es la diferencia entre trabajo y entre grupo y equipo. Y cuando hablamos en este punto de trabajo en equipo y colaboración, estamos diciendo que para ser inteligentes emocionalmente también tenemos que aprender a trabajar en equipo. A muchas personas les cuesta cuando tienen que realizar un trabajo con otra persona, cuando tienen que ponerse de acuerdo para una propuesta, cuando tienen que hacer un informe, y cuando esto nos pasa, pues tenemos que empezar a mirar cuál de estos pasos anteriores para la inteligencia emocional nos hemos saltado o no hemos trabajado. Porque si no puedo comprender a la otra persona, si no puedo trabajar con la otra persona, es porque hay algo que me falta para empezar a ser inteligente emocionalmente.
Cuando hablamos de trabajar con otra persona, de ese trabajo en equipo, no estamos hablando tampoco de que si esa persona no hizo nada, entonces como yo soy inteligente emocionalmente, yo lo voy a hacer todo y voy a decir que trabajo en equipo porque pues tampoco estoy siendo inteligente emocionalmente de esa manera. Entonces, trabajar en equipo implica que las dos o las personas que sean pues tengan esas funciones muy claras y se puedan entender para trabajar. Entonces, estos son los 4 pasos que nos llevan a ser inteligentes emocionalmente. Cada uno de esos pasos, pues, implica un trabajo enorme y cuando nosotros, pues, los psicólogos hacemos un proceso terapéutico, empezamos por una semana cada uno de ellos. Entonces, una semana vamos a empezar a conocer las emociones y eso va a ser un proceso muy largo. Pero si nosotros nos ponemos en la tarea de ser inteligentes emocionalmente, además porque debe ser una competencia que todos los seres humanos, por ser seres humanos, deberíamos tener, pues vamos a lograr ser inteligentes a nivel emocional. Entonces ya hablábamos de que controlar las emociones no es reprimirlas. Entonces, no es decirle a nuestros hijos, no lloren, no sientan ira, no sientan miedo, no sientan, no, porque pues finalmente esas emociones están y pues no van a desaparecer. Es más bien la forma en como nosotros empezamos a controlar, a modificar las conductas que tenemos de esas emociones. Bueno, entonces acá la pregunta oro y es, después de que conozco teóricamente todo lo que es la inteligencia emocional o los pasos que me pueden llevar a ser inteligente emocional, ¿yo qué puedo hacer? ¿O cómo puedo empezar a poder adoptar eso en mi vida? Hay 3 aspectos y los hablábamos al principio cuando hablábamos de lo psicofisiológico de las emociones y es lo conductual, lo fisiológico y lo cognitivo. Lo conductual es la forma en cómo yo comunico esas emociones, en cómo yo me expreso y es la forma en cómo yo reacciono. Lo fisiológico, ya lo hablábamos, es a nivel físico, a nivel del cuerpo que puedo hacer y a nivel cognitivo son esos pensamientos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos para empezar a mirar cómo podemos empezar a cambiar esas emociones o a modificarlas. Entonces cuando hablamos de a nivel cognitivo, hablamos de que hay que identificar las situaciones problemáticas. Entonces, durante este tiempo que estamos en la casa y que probablemente se han presentado muchas situaciones a nivel interno de la familia, entonces empecemos a mirar cuáles han sido esas situaciones problemáticas. Entonces, resulta que la situación problemática es que mi esposo se baña y deja los calzoncillos en el baño. O resulta que la situación problemática es que a mí me toca hacer todo sola en la casa porque mi esposo no quiere ayudar o porque mis hijos no quieren ayudar. Hay muchas situaciones problemáticas que se empiezan a presentar cuando empezamos a estar un mes completo dentro de nuestras casas y las relaciones empiezan a ser diferentes. Entonces, identifiquemos cuáles son esas situaciones problemáticas. Vamos a trabajar en este momento con la de que el esposo deja los calzoncillos en el baño, porque es una de las que los pacientes muchas veces nos dicen a los psicólogos, muchas veces esto puede llevar también a separaciones, porque no se solucionó este problema, porque no se fue inteligente emocionalmente. Entonces, cuando ya identifico esas situaciones problemáticas, entonces ya identifiqué que a mí lo que me saca el mal genio, que a mí lo que me da ira, que a mí lo que me hace pelear todo el día es ver esos calzoncillos en el baño, entonces voy a identificar esas emociones, lo que siento. Entonces, yo entro al baño y veo los calzoncillos y entonces siento mucha ira, me empieza a dar como gastritis, me empieza a dar como que me duele la cabeza, y todos estos síntomas que van a partir de esas emociones. Entonces, ya identifiqué el problema y ya identifiqué la emoción. Y voy a identificar, entonces, paso seguido, yo qué pienso en esa situación. Entonces, cuando yo veo que los calzoncillos están en el baño, yo pienso que mi esposo cree que yo soy la sirvienta, yo pienso que mi esposo está haciendo eso para molestarme, yo pienso, o sea, pienso muchas cosas. Generalmente, cuando eso me irrita y cuando eso me descontrola un poco, estoy pensando muy negativo. Entonces, identifiquemos qué pienso ante esa situación. Y el otro paso es examinemos qué evidencias apoyan estas creencias, es decir, la creencia de que esos calzoncillos o de lo que está haciendo mi esposo es en contra mía, es porque tiene algo contra mí, es porque me ve como la sirvienta, es una creencia real, o sea, realmente eso está pasando, realmente hay algo que me diga, sí, eso es lo que él piensa, o será que su esposo antes en la vida familiar, pues su mamá nunca le enseñó que los calzoncillos habían que recogerlos y lavarlos, sino que él creció con esa conducta normalizada que
cuando llega a un matrimonio, cuando llega a la vivencia con alguien, entonces también la tiene normalizada y no le ve ningún problema y pues no es que esté generando conflicto con la pareja y no es que quiera decirle nada desagradable a la otra persona con esa acción, sino que lo trae. Entonces, empecemos a examinar si de verdad eso que yo pienso es real o si existen otras posibilidades de que yo esté pensando como no es. Cuando ya identifiqué estos pasos, entonces voy a intentar cambiar esa creencia. Entonces, cuando ya me di cuenta que, bueno, no es que mi esposo crea que yo soy la que tengo que recoger los calzoncillos, sino que él ni siquiera se da cuenta que eso no se debe hacer, él no es consciente de esa conducta, entonces empiezo a cambiar lo que yo pienso, ¿sí? Entonces ya digo, bueno, no es contra mí, sino que hay algo ya a nivel de él que no lo sabe. Cuando yo he identificado estos pasos, o sea, si ven que para poder identificar una sola situación, un solo problema, tengo que empezar como a desmenuzarlo en muchas cositas y decir cuáles son las partes que me componen ese problema y que me están llevando a esa problemática. Cuando yo empiezo a desmenuzar, entonces empiezo a ver que lo que yo pienso, que la forma en cómo yo actúo, pues tienen mucho que ver con esa situación. Cuando ya en este último paso cambio esas creencias, entonces ya me voy a bajar un poco el estrés porque ya sé que no es lo que estoy pensando, que no es lo que ya hablábamos antes, sino que existen otras cosas que no están en mi contra y mi actitud y mis emociones van a cambiar. Probablemente entonces ya al otro día o lo que dure este reconocimiento de la problemática, pues me voy a sentar con mi pareja y le voy a decir lo que está pasando y voy a llegar a algunos acuerdos a nivel familiar. Entonces, si esto se hace de esta manera y si esto lo puedo controlar así, probablemente voy a disminuir el problema. Si no lo hago y me dejo llevar por los impulsos y me dejo llevar por los pensamientos negativos, probablemente va a terminar en una separación, en un divorcio. Y no es mentira y muchos matrimonios se han divorciado por cosas como estas. La de los calzoncillos es solo un ejemplo de muchas de las otras situaciones que pueden llevar a una separación. Entonces, a nivel cognitivo, estos son los pasos que debemos seguir. A nivel conductual, y ahorita que estamos en este momento de aislamiento, el hecho de planificar mis actividades es muy importante. En la mañana, cuando yo me levanto, puedo empezar a planificar qué voy a hacer durante el día. Entonces puedo tener una agenda y empiezo a anotar todas las cosas que debo hacer durante el día. Entonces, si debo hacer el desayuno, si debo conectarme a estas horas, si debo responder con un informe, todas esas actividades que yo puedo tener durante el día, empiezo a planificarlas. Tengo que también aquellas cosas que he dejado de hacer y me gustan. Es importante que si a mí antes me gustaba bailar, entonces ahora creo que porque estoy en aislamiento no puedo bailar, pues empiezo también a crear esas actividades de baile. Entonces me conecto cuando la contaduría programa sus clases de danza, de salsa, o busco en YouTube algo que me guste para poder bailar y para poder aprender. Entonces no es dejar de hacer las cosas que nos gustaban antes, al contrario, es empezar a disfrutarlas más, pero en otro ambiente, en otro espacio. Empezando por pequeñas cosas, entonces pequeñas cosas es como eso. Hoy tengo muchas ganas de bailar o me gusta mucho bailar, voy a poner un programa que me enseñen a bailar, voy a compartir con mi pareja, pues quién dijo que solamente se puede bailar en una discoteca o se puede bailar en una fiesta, no, podemos bailar también en nuestra casa, podemos generar esos espacios que son bastante conciliadores y bastante buenos durante estos momentos. Entonces, empezar por esas pequeñitas cosas que yo sé que puedan generar algún cambio conductual. Situaciones que me incomoden, ensayar qué puedo hacer. Entonces, esto ya lo hablábamos a través del nivel cognitivo, cómo podemos empezar a cambiar esas situaciones. Y si a mí en este momento me está incomodando mucho el aislamiento, entonces empezar a generar rutinas que sean las mismas rutinas que yo establecí en la oficina. Si yo entraba a las 8 de la mañana, entonces voy a levantarme a las 8 de la mañana, voy a empezar con las rutinas que yo hacía antes para no sentir que en este momento de encierro, pues están exacerbando esas emociones. Hay situaciones que temo hacer pequeñas aproximaciones. Esto se llama la terapia de la aproximación y es que cuando yo le temo a una cosa, si yo le temo a hablar en público, si a mí me da mucho miedo hablar en público, entonces empiezo a aprovechar para crear una reunión vía Zoom, vía Meet, con mis compañeros, con mi familia y empiezo a hablar. Estas situaciones de la virtualidad y de estas reuniones a veces se presentan más difíciles para las personas
porque el hecho de que no sepan si todas las personas la están escuchando, no sepan o no estén viendo el lenguaje corporal que las otras personas estén haciendo, pues a veces se presenta un poco abrumador para las personas. Nosotros, los seres humanos, todo el tiempo estamos leyendo el lenguaje corporal de la otra persona. Entonces, cuando estamos personalmente es muy fácil porque es completamente rápido todo el escaneo que nosotros hacemos. Pero cuando se nos presenta a través de esta virtualidad, donde la cámara se pausa, donde la voz a veces un poco también no funciona, entonces el cerebro tiene que empezar a esforzarse un poco más para entender la comunicación no verbal de la otra persona. En estos días leía un artículo y es que estas reuniones o las reuniones por estos medios nos generan mucho desgaste y estrés por eso mismo, porque nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para comunicarse. Entonces, cuando ¿esto a qué va? A que cuando tengamos, por ejemplo, la situación de miedo en público, empezar a hacerlo a través de esto. Me reúno con mi familia y trato de hablar y trato de generar esos espacios de alguna manera donde yo me voy aproximando a eso que temo, para que después cuando ya tenga que hablar en una reunión de trabajo, una reunión con más público, pues vaya a estar un poco más tranquila y ya conozca un poco cómo es la dinámica de hablar a través de estos medios virtuales. A nivel fisiológico, y este es muy importante porque nosotros necesitamos mucho trabajo a nivel fisiológico, es decir, aprender a relajarme. Nosotros vivimos estresados todo el tiempo y así estemos en la casa, nos hemos podido dar cuenta que también estamos estresados. Entonces, no es solamente la movilidad lo que nos genera estrés, no es solamente salir a la calle lo que nos genera estrés, porque entonces ahora que estamos en la casa, ¿por qué estamos estresados? Entonces, es porque probablemente no hemos comprendido muchos de esos mecanismos, no sabemos respirar y la respiración cuando nosotros nacemos, ustedes ven que a los niños, cuando ellos están respirando, se les inflama el abdomen. Entonces, la parte del músculo, la parte fragmentaria se les inflama un poco. Entonces, ellos empiezan a respirar y bueno, y suelten, respirar. A medida que vamos creciendo, nosotros ya no hacemos este ejercicio con nuestro estómago, sino que empezamos a respirar solamente como a nivel del hombro, a nivel del pecho. Cuando hemos olvidado, porque no lo hemos practicado, porque no nos han enseñado, porque nunca supimos que eso pasaba, cuando estamos respirando así automáticamente, sin la adecuada manera de respirar, pues no estamos llevando todo el oxígeno necesario a nuestro cerebro que nos puede generar esos momentos de estar relajados. Entonces, aprender a respirar es muy importante, hay muchas técnicas y una de esas es que voy a tomar aire por la nariz durante 5 segundos, lo sostengo durante 5 segundos y empiezo a expulsarlo muy, muy suavemente por la boca. Siempre que estoy haciendo estos procesos de relajación, debo sentir cómo mi estómago se infla mientras estoy haciendo el proceso de respiración. Cuando un niño está bastante alterado, es muy bueno enseñarle ese proceso de respiración porque va a generar a nivel fisiológico que nuestro cuerpo se relaje. Respirando más lento también va lo mismo a esos procesos de respiración. Nosotros no hemos hecho pues acordes a lo que se debe hacer y cerrando mis ojos, imaginando un paisaje agradable. Yo durante la universidad, durante el pregrado, una vez una profesora nos enseñó esta técnica de relajación y es la que siempre utilizo cuando tengo alguna situación de la que quiero escapar. Y es que todos pueden cerrar los ojos, imaginar un espacio que les guste mucho, un lugar que les encante, que ya tenga las características que cada uno de ustedes quieran y van a imaginar que ustedes están en ese lugar. No pueden estar acompañados porque pues a veces queremos la compañía en todo espacio, pero en este lugar que va a ser tan mental, tan psicológico de nosotros, debemos estar solos. ¿Por qué? Porque cuando la persona con la que nos imaginamos estar en ese lugar ya no está, pues entonces se nos va a destruir y ya no nos va a servir como un espacio agradable. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio con nuestras familias, ustedes lo pueden hacer allá, de cerrar los ojos, de imaginar un lugar muy bonito que a mí me gusta, a mí generalmente me gusta mucho la naturaleza, entonces estar en un lugar con agua, con mucho verde, y empiezo a imaginarlo, imaginarlo, y siento que me va a generar mucha tranquilidad, que me va a generar una sensación de placer. Cada vez que yo tengo un problema o que yo tengo una situación que me estresa, voy a cerrar los ojos y me voy a ir para ese lugar. Esa va a ser como una forma de podernos relajar a nivel fisiológico.
Entonces ya vimos a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel fisiológico cuáles son esas actividades que debemos hacer. Acá está pues como el resumen de de esos tres esquemas que debemos seguir. Entonces, tomar un tiempo para salir de la situación que nos altera, contar hasta 10. Esto de contar hasta 10 es bastante importante cuando yo sé que tengo mucho mal genio, que no me aguanto esta persona, que no me aguanto esta situación. Entonces el hecho de parar un poco y empezar a contar hasta 10 hace que yo sea consciente de eso que me está pasando. Y cuando yo soy consciente de eso que me está pasando, probablemente mi reacción ya va a ser diferente. Tomar distancia de las personas que me generan malestar. Si yo tengo un problema con mi pareja y me genera malestar estar ahí todo el tiempo, entonces en este momento no voy a estar todo el tiempo con él, sino que me voy a ir para otro espacio de la casa donde no podamos donde no tengamos ese contacto directo. Cuando, cuando tenemos esos problemas con alguien y estamos ahí todo el tiempo y no generamos un distanciamiento, pues probablemente esos problemas van a crecer porque hay estímulos que empiezan a generar incomodidad. Cuando ya estemos relajados con alguna de las técnicas que ya antes vimos, ahí sí podemos expresar nuestras emociones. Entonces, cuando ya he contado hasta 10, cuando ya he realizado un proceso de respiración, cuando ya he identificado mis pensamientos, entonces ahí sí me siento a hablar con esa persona porque probablemente ya esté un poco más calmada o un poco más calmado y pueda expresar lo que siento. Es muy importante que siempre nosotros sintamos algo lo expresemos, no debemos guardarlo, sino que debemos expresarlo de una forma correcta. También estamos hablando de la sustitución de los pensamientos negativos y positivos. Acá hay algunos ejemplos de esos pensamientos, como un pensamiento negativo, soy un desastre. Entonces, ¿cómo lo puedo reemplazar por uno positivo? Entonces, soy capaz de superar esta situación en este momento que estamos durante este proceso de aislamiento que para bastantes ha sido un poco abrumador y nuestras emociones han estado un poco ahí distorsionadas. Entonces, empezar a hacer este cambio de pensamientos negativos por positivos es muy bueno. Y si ustedes tienen hijos, también empiecen a trabajarlo con ellos porque nos va a generar ser inteligentes a nivel emocional más adelante. Ya, esta es la penúltima diapositiva, es utilizar la asertividad. La asertividad siempre va a ser una herramienta muy buena de comunicación y es siempre mantener la calma y el control durante ese proceso de comunicación. Como ya hablábamos, ya hemos visto una cantidad de pasos y una cantidad de cosas que debemos hacer y que podemos hacer para controlarnos y para mantener la calma de nuestras emociones. Escuchar activamente al otro en una conversación cuando estamos escuchando a la otra persona, pues estamos siendo empáticos, entonces estamos generando esa parte de la conciencia social que nos hablaba la inteligencia emocional. Expresar nuestra opinión, lo acabé de decir, nosotros siempre debemos decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, pero decirlo de manera correcta. Es decir, ya como hemos mirado y hemos visto lo que es la inteligencia emocional, entonces empezar a generar esos cambios a nivel comportamental y cuando hablemos con la otra persona no decirle, por ejemplo, en forma de reclamo, no decirle en forma de rechazo, en forma de herirla, sino que generar algunas palabras asertivas que nos generen comunicar lo que estamos diciendo, pero que tampoco hagamos daño a esa persona. Siempre que nosotros estemos comunicando algo, pensemos que eso que nosotros estamos diciendo no lo están diciendo a nosotros. Entonces, la forma en cómo esa persona lo va a recibir es la misma forma en cómo nosotros lo estamos recibiendo. Es una buena manera de poder ser empáticos y ponerme en el lugar del otro. Y el cuarto paso es indicar lo que sucederá a continuación. Entonces, es ya cuando he terminado de hablar con la otra persona, establecer esas metas o esas estrategias a las que vamos a llegar para solucionar la situación que tenemos. Y como ya lo hablábamos, la resolución de los conflictos y la dejé de últimas porque para resolver un conflicto, para resolver una situación conflictiva, pues tenemos que empezar a generar todos esos pasos para ser inteligentes emocionalmente. No vamos a ser inteligentes emocionalmente si no generamos la resolución, si no generamos todos estos pasos y si no somos conscientes de nuestras emociones y de las emociones de los demás. Ya cuando hayamos sido conscientes de eso, pues empezamos a generar esa resolución de los conflictos. Entonces acá en la gráfica está lo que hablábamos y es
todas esas ideas que yo puedo tener frente a un conflicto, cuáles son las opciones viables, de esas opciones viables, qué alternativas escojo, cuál creo que es la que mejor se adapta para resolver la situación y qué soluciones escojo para poder resolver ese conflicto. Con esto de la resolución del conflicto, de conflictos, termino la capacitación, no sin antes decirles que la inteligencia emocional se debe trabajar todos los días y es un constante todo el tiempo. No nacemos emocionalmente, no nacemos inteligentes emocionalmente, sino que es un trabajo que debemos hacer. Muchas gracias a todos por la participación. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, pues bien pueden, en este momento las podemos resolver. Joana, muchas gracias, muy agradable. Muchísimas gracias, es con mucho gusto, para que también lo adoptemos en estos momentos que son tan necesarios para nuestra vida. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Joa. Con mucho gusto. Claro, la presentación se las puedo compartir al correo de todos. Mañana Wilson estará enviando una encuesta, que es la encuesta que nos va a dar como la asistencia a esta capacitación, entonces para que todos por favor le respondan. Y un abrazo muy grande para todos y Dios los bendiga. Ok, Joa, muchas gracias. Con mucho gusto. No se le olvide enviarnos las diapositivas que están muy interesantes. Claro que sí, yo se las envío. Bueno, gracias. Joana, muchas gracias, muy amable, muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Excelente presentación, señorita Natalie. Muchas gracias. Gracias, Mabel.